Eso es lo que nos ha señalado esta mañana el video que hemos visto. No se planifica sobre algo vacío, se planifica sobre lo que se conoce. Por eso es importante cuando estén ustedes en una institución, esa recomendación les doy no solamente a ustedes, sino también a los otros estudiantes de la otra universidad que quieren ser buenos funcionarios, quieren ser buen recurso humano. Lo primero, entran a la institución, conocer la institución, conocer, apropiarse de la información, los documentos, conversar con los colegas, todos. Y en una reunión ustedes, o en una primera reunión, ustedes ya se dan a conocer. Si este tipo que ha entrado no es un tipo más que viene a llenar el vacío que han dejado otros, sino que es un tipo que sabe. Entonces, desde ese momento incluso a uno ya lo toman en cuenta y lo estiman. Es muy importante. Entonces, conocer la planificación tiene que ver con el conocimiento. Muy bien, esta es la entradita a la planificación, una necesidad humana en este cuadro chiquito, desde antes se planifica. Luego que hemos pasado con las culturas, para semejante desarrollo ha habido pues planificación, no ha sido a lo que venga. Para desarrollar ciencia, tecnología, ha tenido que haber planificación previa. Si en la casa hay un matrimonio, esto con las chicas, hay un matrimonio joven, se casan, inmediatamente vienen los hijos. No es así, en este tiempo ya hay planificación familiar. Yo me caso, sí, me caso, voy a viajar con mi esposa, vamos a ir a otro departamento, vamos, y después de 5 años, cuando ya estamos bien sólidamente estables, con una buena economía, entonces vamos a pensar en los hijos. Eso es parte de la planificación, ponerse de acuerdo en los objetivos, las metas, un vehículo. Por lo tanto, en síntesis, la planificación es una necesidad humana. Mucho más, mucho más cierto. Y esto es una especie de yapa. En educación, todo se planifica, jóvenes, todo. Ahora se puede improvisar y siempre se improvisa. Siempre se improvisa. Entonces, pero que no sea pues la norma improvisar. Está bien, conocer todo eso. Muy bien, entonces estamos con la planificación de recursos humanos y los conceptos. ¿Qué es planificar? ¿Para qué sirve la planificación? La planificación, o sea, planeación o planeamiento, es una función administrativa que comprende el análisis de una situación. A ver, el análisis de una situación, o sea, nosotros comenzamos a planificar sabiendo dónde estamos, qué es lo que tenemos para planificar, cuáles son los recursos, cuáles son los insumos. En el video cortito de esta mañana, al final nos decía que inclusive tiene mucho que ver la economía. ¿Cómo vamos a planificar recursos humanos si no tenemos el sustento, el apoyo de la institución, el apoyo económico de la institución? Entonces, ahí pues están los parámetros. Vamos a contratar a un nuevo técnico con estas características, que sea un ingeniero, que sea un licenciado en educación, pero no le vamos a pagar lo que pagábamos a uno que lo hemos retirado. Le vamos a mejorar el sueldo, pero vamos a exigir estas cualidades. Entonces, ahí ya entra su título, entra su actitud personal, si es una persona que está constantemente renovándose. El análisis de una situación, el establecimiento de objetivos. Miren, otra vez objetivos. En la planificación siempre hay objetivos. ¿Cómo los conseguimos esos objetivos? Entonces formulamos estrategias para alcanzar dichos objetivos. Pero además planes de acción. Esto es planificación, no se olviden. Ahora hay conceptos de Stoner, por ejemplo. Es el proceso, nos dice, es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas metas. Cortito el concepto, pero este es un procedimiento de establecer metas, es decir, cuáles son nuestras metas y luego elegir los medios, cómo alcanzamos de estas metas.
En el caso de, a ver, de la planificación de ustedes, están planificando ya salir. Muy bien, van a salir el próximo año. Ya están planificando algunas metas, pero ¿cómo van a alcanzar esas metas? Lo van a nombrar padrino. Planificando. Exactamente, planificando. Pero ¿cómo alcanzamos dichas metas? Y ahora, ¿cómo aquí nos podemos establecer algunos procedimientos? Eso decía, lo nombramos padrino a un docente. Puede ser, es parte. Conseguimos más material, en base a, ya tengo un tema. Miren, ustedes incluso ya deben tener, ya deberían, si no lo tienen, ya deberían tener un tema de tesis, un tema de tesis. Algunos están trabajando en instituciones educativas, o que tienen que ver con el comportamiento humano. Entonces, ahí ustedes ya podrían elegir un tema que es motivo para hacer una tesis. Muy bien, este es un concepto, ¿no? De un señor que escribe hace mucho tiempo atrás. Entonces, la planificación es un proceso que se sigue para determinar en forma exacta lo que la organización hará para alcanzar sus objetivos, sin fecha. Reitero, estamos hablando de planificación, por lo tanto, siempre vamos a estar relacionados con los objetivos. La planificación para señalar los objetivos. Ahora podemos desmenuzar antes de los objetivos las metas, los procedimientos, las estrategias. Muy bien, pero la parte gruesa, la parte importante, planificación en camino para señalar objetivos. Para eso es que planificamos. Por eso es una necesidad humana. Ahora estamos hablando ya de los recursos humanos y esto es un adelanto. ¿Qué se debe hacer en la planificación de recursos humanos? Este ya me está adelantando. ¿Qué se debe hacer? Los pasos para ejecutar un plan de recursos humanos. Pasos. Realizar, bueno, esto es un adelanto ya, realizar un organigrama de la empresa. Les hemos preguntado a ustedes realizar un organigrama. Ustedes se han copiado de algún lugar. No está mal, pero hay que fundamentar, definir el perfil del equipo, precisar perfiles y puestos, establecer políticas operativas. Muy bien, esto es un adelanto. Vamos a ver más adelante esto. Las ventajas y la importancia de la planificación. Ya estamos hablando de recursos humanos. La ventaja siempre es la mejor utilización de recursos humanos. La ventaja de la planificación, utilizar bien los recursos humanos que tenemos. Permitir la coincidencia de esfuerzos del departamento. Esto es lo que la señora, la expositora decía. Tiene que coincidir la planificación de recursos humanos con los objetivos globales de la organización. ¿Cuáles son los objetivos de la organización? Crecer. Muy bien, crecer. A ver, aquí voy a hacer un paréntesis. En el texto que ustedes van a leer, este que les he enviado el día de ayer, hay un capítulo, hay una partecita, un subtítulo que habla de las organizaciones. También está en el texto de Chavenato. Entonces, ¿qué nos dice de las organizaciones? Nos pone como ejemplo, son como personas, nos dice. Tienen un momento en el que aparecen la organización. Yo a veces siempre hablo de institución. Bueno, de la organización aparece en un momento, dice. Se desarrolla, se expande y finalmente dice desaparece. Y es la comparación con el ciclo vital de una persona. O sea, la organización nace en determinados momentos, se expande, crece y finalmente desaparece. Aquí podemos ponerle el ejemplo de estas empresas grandes, por ejemplo, ha llegado hace un tiempo a nuestro país, esto de las hamburguesas famosas con un payaso y color rojo y amarillo.
hamburguesas caras en nuestro país, lo que por eso ha entrado en quiebra en el país y se han ido. ¿Cómo se llama esta? McDonald's. Las McDonald's, Exactamente, las McDonald's. 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 Pero esta es una empresa que se ha expandido, está a nivel mundial, tiene agencias en Perú, en Argentina. Es una empresa norteamericana. Se ha expandido tanto que no les cuesta nada poner una sucursal en un país como el nuestro y luego se retiran porque las características de nuestra población son pues muy diferentes a las características de otros países consumistas. ¿Cuánto cuesta una hamburguesa? Costaba 15 bolivianos. ¿Cuánto cuesta un silpancho? Mucho más amplio, mucho más abundante. Entonces, quizá nos hecho un buen estudio de mercado. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, las instituciones, las organizaciones se expanden y cuando por cuestiones, digamos, de planificación comienzan a declinar, llega un momento en el que ya es imposible mantener una organización y tiene que desaparecer. En nuestro país tenemos ejemplos de organizaciones que han estado en un buen desarrollo, pero por cuestiones políticas han comenzado un declive y han desaparecido. Me estoy refiriendo a las empresas textiles. Claro, el gobierno no les ha dado el apoyo necesario y ha habido una, ¿cómo se dice?, invasión de textiles chinos que finalmente ha matado a todas esas empresas que aquí estaban produciendo textiles, ¿no? Y ahora tenemos textiles puro sintéticos, muy peligrosos para la salud. Muy bien, entonces ha habido así en el país experiencias de organizaciones que han pasado por todas esas fases hasta finalmente desaparecer. Entonces estamos hablando de planificación de recursos humanos que tiene que ver con los objetivos de la organización. No podemos planificar pues nosotros por nuestra cuenta. Tenemos que conocer, por eso es conocer la organización, cuáles son sus objetivos del órgano. Si nos dicen presenten un plan, ¿qué vamos a hacer? Primero haremos un diagnóstico y ese diagnóstico ya lo tiene la institución, ya lo tiene la organización. Entonces lo que vamos a hacer es extraer la parte más importante para luego nosotros señalar cuáles son los aspectos, digamos, del plan que estamos presentando. La planificación, expandir la base de datos del personal para apoyar otros campos. Expandir la base de datos del personal para apoyar otros campos. Es decir, miren qué importante esto de la planificación de recursos humanos. No solamente estamos hacia el interior de la organización, sino también para salir afuera, la expansión. Muy bien. Ejemplos en nuestro país tenemos, pues, ha habido muchas intenciones buenas de personas que han invertido, luego han comenzado a expandirse y cuando estaban expandiéndose bien han comenzado a tener problemas y han tenido que retroceder. Importancia, la ventaja. Otra de las ventajas, aquí abajo están, las principales ventajas de la planificación, pero ya estamos hablando de planificación estratégica dentro de la organización. Reduce la incertidumbre y minimiza los riesgos. Planificación, incertidumbre en el personal. Con planificación hay que minimizar los riesgos. La planificación genera compromiso y motivación en los recursos, en el personal. Sirve a toda la empresa. Obviamente, nos sirve a todos. Es factible, se puede realizar. Es flexible, se puede introducir modificaciones, cambios, y es permanente. Esta última parte es permanente, constantemente está en revisión. Hay planificación que son estáticas, pero que tienen cierta posibilidad de flexibilidad. Por eso en la planificación más adelante vamos a encontrar esta planificación que se hace a largo plazo, a corto plazo, a mediano plazo, o de aplicación inmediata. Y volvemos aquí a la importancia. Es importante porque orienta a la organización y define el camino. A ver, orienta
Claro, la planificación siempre nos va a orientar y define el camino de los o que los colaboradores y las diferentes áreas deben seguir para que la organización siga creciendo. Estamos con esa visión de crecimiento y recursos humanos tienen mucho que ver en ese proceso de seguir expandiendo, expandiendo la organización, seguir creciendo. Bueno, hasta aquí todavía estamos con conceptos muy generales. Volvemos a la planificación, una necesidad humana. ¿Qué se debe hacer en la planificación de los recursos humanos? ¿Qué se debe hacer? Los pasos para ejecutar un plan de recursos humanos. Organigrama. Realizar un organigrama de la empresa. A ver, no solamente es hacer los cuadros, esto con las relaciones, relaciones de dependencias, relaciones de comunicación, que tiene que ver el organigrama. Tiene que ver con una fundamentación. Aparte del cuadro de planificación, tiene que estar acompañados de una fundamentación teórica o explicativa. Ya no sé si ustedes conocen el organigrama de la Universidad Mayor de San Andrés, donde ustedes están. ¿A ver, conocen? No. No. ¿Conocen el organigrama de la UMSA? A ver, los dirigentes. No, listen. Muy bien, entonces la No, pregunta para todos. El organigrama de la UMSA. ¿Quién es la máxima autoridad en la UMSA? el rector, El rector, el El rector, HCU. luego El vicerrector. HCU. Pero están mal. Bueno, Está bien lo que el dice primero va Rodrigo. el rector, luego viene vicerrector, doctor, rector, vicerrector y así sucesivamente viene presidente del HCU, es el Falso. presidente de Errado. honorable. No es así Delia Lucy. La máxima autoridad en la universidad es el Consejo Universitario, lo que se conoce como Honorable Consejo Universitario. Esa es la máxima autoridad. Autoridad administrativa, la MAE, máxima autoridad ejecutiva, el rector. Miren, el rector está supeditado a lo que diga el Consejo Universitario. ¿Y el Consejo Universitario quiénes lo componen? Pues no son 10 personas, todas las facultades. Ahí tienen la representación, están los decanos, están la representación docente, está la representación estudiantil. Ellos son los que deciden, los que definen las políticas, lo que se va a hacer. Miren, esta mañana había noticias de Santa Cruz en el sentido de que la Universidad de Santa Cruz está en estado de emergencia porque les falta recursos económicos para pagar sueldos y salarios a sus recursos humanos hasta fin de año. Y en su justificación está que el Consejo ha decidido, ya la crisis nos toca a todos y el gobierno tiene que apoyar. Todos los años piden presupuesto a las universidades. Entra un rector y mete toda su gente. El rector que ha entrado a la UMSA, lo mismo, toda su gente. ¿Cómo no va a crecer la planilla de recursos humanos? ¿Cómo no va a crecer la planilla de personal? Muy bien, entonces en la universidad su organigrama, primero está el Consejo Universitario, después está la autoridad administrativa, el rector, y después está la autoridad académica, el vicerrector. Después del vicerrector, a ver, si alguna vez se ponen ustedes a analizar, ya vienen después del sector, vienen pues los departamentos, departamento de infraestructura, departamento de personal, departamentos. Y cada departamento tiene pues una dirección, y eso está en el organigrama señalado con cargos y con flechas de relación. A ver, ¿quién me dice cómo se llaman las flechas, esas rayitas con una flechita? Tiene un nombre técnico. Ahorita se me olvida. Señaléticas. Muy bien. Incluso en muchos departamentos se han creado esto de la ruta, ¿cómo se llama esto? De la ruta de trámites.
Primero hay que presentar una nota al director, el director lo pasa Muy bien. Todo esto es parte del trabajo de recursos humanos. Y recursos humanos, reitero nuevamente, no lo hace en función a lo que piensan ellos, que son unos capos, digamos. Son unos tecnócratas capos que ellos deciden, no es así. Está en función a lo que piensa, a lo que establece los objetivos de la institución. Y detrás, esta es la parte que empuja pues, a que trabajen, está el apoyo económico. ¿De qué nos sirve contratar mucha gente y si no tenemos con qué pagar? Entonces, muy bien. Volvamos ahora a nuestro... Hasta aquí preguntas, a ver. Nada. Todo está clarito. Pasos para ejecutar un plan de recursos humanos. Realizar el organigrama. Definir el perfil del equipo directivo. Miren, estamos repitiendo ya lo que en chiquito hace un momento pasamos. ¿Cuál es el perfil del equipo directivo? ¿Cuál es el perfil de los que van a manejar la institución? La institución es grande, pero hay puestos importantes, hay sugerencias en los bancos, hay sugerencias. Hay que definir cuál es el perfil, perfiles de los puestos, pero además las políticas, políticas operativas, políticas de desempeño, del equipo del proyecto. Muy bien, seguimos todavía con... Son información general, ventaja e importancia. ¿Cuáles son las ventajas de la planificación? Nuevamente estamos reiterando esto. Se escribe permanente, ya hemos dicho. Está aquí. No. Estamos volviendo. Esto de los autores, Chavenato. La planeación de recursos humanos, planeación. No nos vamos a hacer problema con la planeación. La planificación es un proceso de decisión respecto a los recursos humanos necesarios para alcanzar los objetivos dentro de un periodo determinado. Miren, aquí nuevamente están los objetivos organizacionales. Objetivos organizacionales. Recursos humanos trabaja pues en función a los objetivos de la organización. ¿Cuáles son los objetivos? En la universidad tenemos pues un departamento de recursos humanos. Y ese departamento lo llaman departamento de personal y demás. Cuando se nombran auxiliares, la carrera puede nombrar auxiliares, eso pasa al facultativo. Y el facultativo lo que hace es solicita un informe el departamento de personal, hay un escritorio que se hace cargo de los auxiliares. Ahí surge pues ya la información, ya tienen una base, ya tienen información, tienen su archivo. Dicen la casera no puede tener más de 5 auxiliares, sí, aquí tiene 7, no tiene presupuesto, no tiene carga horaria, por lo tanto 2 de ellos están por demás. Y comienza una pelea. Los directores van al decanato y el decanato va a hacer sus cosas. Entonces, hay pues objetivos. La carrera tiene objetivos. La universidad, formación de recursos humanos, formación. Sus objetivos son pues formación de recursos humanos. A ver, aquí estamos hablando de la universidad como ejemplo. Voy a cesar esto momentáneamente y... A ver, me animo a preguntar, ustedes ya están en un nivel casi por terminar la carrera. ¿Qué es la autonomía universitaria? A ver, Es un Daniel. principio de la universidad con lo que fue fundada las universidades en Europa y también se adoptó aquí luego de las luchas en Córdoba, en Argentina, que ver con Bien, la libertad de cátedra y también la de pensamiento. muy bien. Pero, ¿qué significa pues autonomía? Si nos vamos al castellano, auto significa Tomar uno mismo. decisiones sobre Claro, nosotros mismos. esa es pues la autonomía universitaria. Se ha implementado en la década de los años 30, después de Córdoba.
pero la intención era que no haya influencia de los gobiernos de turno. La universidad adopte sus propias decisiones en materia académica, en materia política. Bueno, la autonomía. A ver, ¿cómo se traduce la autonomía universitaria? En otras palabras, los objetivos de la universidad, ¿cuáles son? La investigación, la interacción social y la docencia. Exactamente. Primero, tiene que ver esto de la docencia, lo vamos a desmenuzar en la formación de Capital humano. lo que estamos viendo, formación de recursos humanos, formación de capital humano, formación de nuevos profesionales. Y ustedes esto les puntualizo. Formación de profesionales, pero en función de los procesos de desarrollo del país, porque la universidad no es una isla aislada que va a formar profesionales porque le conviene, así no es. El Estado tiene pues planificación, hay planes de desarrollo, y esos planes la universidad tiene que tomarlos y en función a esos planes tienen que formar profesionales. Por eso esa parte falla, pues, por mal entendida la autonomía universitaria. Tiene que ver con la demagogia. A ver, el país necesita abogados. ¿Por qué la Facultad de Derecho tiene tanta demanda y por qué se han abierto tantas universidades, todas con la carrera de Derecho? Entonces, si la universidad estuviese caminando en concordancia con los planes de desarrollo del país, hasta cesarían esa facultad. Donde yo trabajo, bueno, alguna vez caminando por la Yanacocha, los tribunales, hay jóvenes que están en un ambiente muy estrecho, 2 escritorios, 3 escritorios, y llamando a la gente, como los minibuses cuando en las cejas están queriendo que se llene el minibús así. En el alto, frente a la alcaldía, frente al terrible. Entonces, el país es un país en vías de desarrollo. Se le debería dar mucho desde el sistema educativo, desde el sistema. Me estoy refiriendo a la escuela, al colegio, la formación de técnicos. Muy bien. Entonces, la universidad, la principal tarea es la formación de nuevos profesionales, recursos humanos, en función de las políticas, objetivos de desarrollo del país. Segundo, está la investigación. Una universidad que repita conocimientos no es universidad. Por eso es que se le da mucha importancia a la investigación. Ustedes van a hacer tesis y la tesis tiene pues una carga grande de investigación científica. Yo estoy ahora con una tesis de 3 personas que más es un trabajo práctico. La carrera también ha entrado pues en ese ritmo por culpa de algunos docentes. Muy bien. Investigación. Y lo otro es relacionarse con la ciudadanía. La universidad es del pueblo, no es del gobierno, no es de ningún sector que ha manejado políticamente la universidad y después se escapan. Es del pueblo, por lo tanto la universidad tiene que rendir cuentas al pueblo, a la población. Por eso es que se implementa esto de que antes muy paternalistamente decían expansión universitaria. Han dicho, no, eso no está bien. Tiene que haber una interaccionar el pueblo con la universidad. Pues lo que se conoce como interacción. Muy bien, solo para que conozcan o solo para recordar a algunas personas. Un momento me animo a preguntar qué es la autonomía universitaria y qué es lo que tiene que hacer la universidad. Muy bien, volveremos a lo nuestro. Perdón. Seguimos entonces con esto de la... Estamos volviendo... que nos hemos pasado.
Bueno, ya hemos pasado esto, organigrama de la empresa, ventajas ya hemos visto, estamos repitiendo. Según autores, esto es lo que es planificación. Hay modelos de planificación, hay bastante teoría. ¿Qué más? Factores que intervienen en la planificación. Entre estos factores, el ausentismo, por ejemplo, tiene que ver con la planificación de recursos humanos, la rotación de personal, A ver, volviendo a la misma universidad, esto de rotación de personal se ha implementado hace mucho tiempo, pero por alguna cuestión política, a una señorita o a un señor que era familiar del sector lo han dejado ahí años en un puesto y finalmente se ha convertido en un foco de corrupción. Ahí teníamos pues secretarias que eran eternas secretarias de una, o funcionarios de archivo, eternos funcionarios de Cardex. En la carrera de Derecho, en la carrera de Ingeniería, han descubierto actos de corrupción. Estos eternos eran los que falsificaban notas. Y ha habido procesos contra estos y se han anulado títulos, o sea, profesionales. Por eso incluso se denuncia pues que hay médicos que no tienen título. O sea, tienen título falso. Ejercen la profesión, pero no han cursado. Hay algún médico que ha estado en primero, segundo semestre y después apareció con título. Muy bien, tienen que ver estamos haciendo la comparación con la universidad, ¿no? Tiene que ver con la planificación de recursos humanos, la rotación de personal. No es una rotación de personal solo porque hay que cambiar, tiene que ver con las capacidades, tiene que ver con la formación. Cambios en los requisitos de la fuerza laboral, en los requisitos, cuando hay convocatorias, tiene mucho que ver. Estos son factores que intervienen en la planificación. Los traslados o transferencia de personal. Y se va a mover al personal, tiene que haber pues una justificación. Son factores que intervienen en la planificación. La separación de la organización. Se lo separa por jubilación. Bien, el señor ya ha cumplido, por lo tanto va a ir a descansar. Y en vez de él, ¿quién va a entrar? Si es una institución seria, ya está señalado, ya está planificado. Seguramente va a ser una persona que conoce lo que estaba haciendo. O si es que va a entrar otra persona porque vamos a implementar tecnología. Y los despidos, ¿quiénes son los que se van a separar por gestión? Esto es parte. Gestión del talento humano. Hace referencia al conjunto de procesos que una organización a través de su departamento de recursos humanos pone en marcha. Entonces, cuando el departamento de recursos humanos pone en marcha un conjunto de procesos, a esto es lo que denominamos gestión del talento humano. ¿Cuáles son pues esos conjuntos de procesos? La atracción, por ejemplo, esto de generar, digamos, muchas personas, muchos profesionales sientan atracción, la captación, incorporación. Yo quiero comentarles algo que tiene que ver con estos recursos humanos, con la atracción. Hay instituciones públicas que es atractivo para muchos profesionales. Quieren irse a trabajar. ¿Qué razones? Hay razones negativas, hay razones positivas. Y eso alguna vez a ustedes, a los que eran estudiantes, cuando pasábamos los primeros años, les había señalado. Por ejemplo, Yacimientos, hace un tiempo, era pues atractivo para muchos profesionales, porque estaban ahí los mejores sueldos, las mejores, digamos, oportunidades de hacer carrera. Yacimientos. Los sueldos tenían equiparación, digamos, o se equiparaban a sueldos internacionales. Luego estaba esto de la caja de salud. Odontólogos, médicos, todos peleándose por ser parte de la caja. Eran muy buenos profesionales hasta que sean de la caja. Una vez en la caja, seguían con la misma
La universidad jóvenes. Algunos de ustedes tal vez se vayan a trabajar después de salir, pero es una atractiva, es muy atractiva para muchas personas. En la universidad se gana muy bien. Alguna vez les comenté que los porteros inclusive ganan más de 4.000, con su antigüedad 5.000, 6.000, ganan como docentes. Los porteritos, claro, tienen derecho, todo eso, pero es muy atractivo para mucha gente. Por eso debe ser que políticamente quieren entrar al rectorado para meter a su gente. Muy bien, atracción, la captación, captar a estos recursos humanos, incorporación, al igual que para la retención de los que ya son parte de la empresa. Entonces, esto del talento humano, la gestión no solamente es con la atracción, digamos, cómo los vamos a traer. Captamos, los incorporamos y finalmente los retenemos para que no se vayan, porque son parte importante de la institución, de la empresa. Así que, muy interesante. Nuevamente volvemos a la planificación. ¿Qué es planificación? Aquí hay algunas ideas que tienen que ver con la planificación. Ya no estamos hablando solamente de recursos humanos, planificación. Es anticiparse. ¿Qué va a pasar mañana? Nos anticipamos, pues antes de que venga mañana, nosotros ya tenemos preparadas muchas cosas. Anticipación, reducir los riesgos. Puede ocurrir algo, entonces con la planificación estamos preparados ya para enfrentar los posibles riesgos. Y finalmente, como estamos en una organización, siempre vamos a estar en el crecimiento y aumentar los beneficios. Beneficios, ¿qué tipos de beneficios? Uno de ellos son los beneficios económicos. Anticipación, reducir los riesgos, aumentar los beneficios. No se olviden, facilito. Cuando hablamos de planificación, siempre estamos hablando de anticiparnos a los riesgos y aumentar los beneficios. Y aquí tenemos ya la planificación, conceptos. Y ya hemos dado, pero esto es una otra forma de ver la planificación. Cuando hablamos de planificación, ya estamos hablando de recursos humanos, estamos hablando de un proceso. O sea, no es una cuestión de un momento, no es una... Hay que sentarse en el escritorio y hay que comenzar a analizar. Y comenzamos a plantearnos. Comenzamos a poner en práctica todos nuestros conocimientos. Por lo tanto, este es un proceso por el cual se obtiene una visión del futuro, donde es posible determinar y lograr determinar los objetivos, lograr los objetivos. Estas dos son cosas muy importantes. La visión de futuro, señalando los objetivos y cómo lograr estos objetivos, mediante la elección de un curso de acción, mediante qué acciones vamos a llegar a los objetivos. Este concepto es bonito y es bien, por si acaso, es extraído de una planificación que se da en salud. Se aplica a educación perfectamente. Seguimos con la planificación de recursos humanos. Es un proceso. Ahora aquí ya viene esta parte importante, sistemático. O sea, no es un proceso alegremente en el que reitero esto, sino es un proceso sistemático que tiene pasos de elaboración dentro del marco de la estrategia de la organización. Claro, dentro de lo que plantea la organización, de los planes estratégicos que permitirán en todo momento y en el lugar adecuado de las personas necesarias para un puesto, con las competencias adecuadas para el puesto, para conseguir los objetivos de esta en el plazo y forma fijados. Miren, este es un concepto que tiene muchas cosas interesantes, pero están viendo ustedes con el docente que siempre estamos hablando de planificación y siempre estamos hablando en función de objetivos institucionales, objetivos estratégicos y los pasos que vamos a dar para conseguir estos objetivos. ¿En qué plazo?
¿Y en qué forma? Eso ya es parte de las estrategias. Muy bien, estamos repitiendo ahora esto. ¿Qué son recursos humanos? Si ustedes ven en la diapositiva, estamos con un grupo de personas profesionales de diferentes ramos. Aquí hay médicos, hay de todo. Recursos humanos tienen que ver con el talento, tienen que ver con el trabajo, tienen que ver con el esfuerzo, tienen que ver con la creatividad. Y todos estos esfuerzos, creatividad, talento y trabajo tienen que estar en función de que de un objetivo, la organización. No se olviden, este cuadro es muy didáctico, muy explicativo. Los recursos humanos de la organización, quiere decir que el esfuerzo de los recursos humanos, la creatividad, el talento y el trabajo, tienen que estar en función a los objetivos de la organización. A ver, hasta aquí voy a preguntar. Conversaremos, porque mucho bla bla. ¿Qué les parece hasta aquí? Nada. Elizabeth Aruquipa, ¿estás? Sí, licenciado, ¿Qué te parece hasta aquí lo que hemos avanzado? yo creo que es un arduo trabajo que tenemos, ¿no? Si trabajamos en recursos humanos, primero de ser muy intuitivos, por ejemplo, al observar a las personas también incluso y al definir de lo que se quiere lograr, porque muchas personas podrían fingir en su presentación al hacer el reclutamiento de su personalidad, pero si es que no los vemos trabajar, no se va a saber muy bien eso. Ya, pero Elizabeth y yo, para todos, les voy a comentar no sé cómo se llama, está en internet esto del tip-top, creo que es. Dice, este es un técnico, dice, técnico en la construcción en motores de buques, de barcos. Y ocurre que un buque se paraliza, o sea, se arruina el motor y nadie puede arreglar. Entonces lo llaman a este técnico que es de una empresa para que revise el motor de este barco grande y pueda arreglarlo. ¿Qué es lo que hace el técnico? Dice que comienza a mirar los planos, a revisar la maquinaria, y cuando ya está debajo del barco, cuando está cerca de la hélice, mete la mano a su bolsillo y saca un pequeño martillo. Y con el martillo comienza a golpear algunos lugarcitos. Y después de un momento, la máquina comienza a funcionar. O sea, con unos golpecitos ha comenzado a hacer funcionar esa máquina que estaba parada y que no. Entonces, al otro día, la empresa le manda un cheque por el cobro de sus trabajos, un cheque de $10,000. Y los de la empresa del barco reclaman, ¿por qué vamos a pagar $10,000 si ese hombre, el técnico, lo único que ha hecho es golpear con su pequeño martillo unos 4 golpes y ha comenzado a funcionar el motor? Por eso le vamos a pagar $10,000. Entonces, la explicación viene así. La empresa dice, por los golpes se va a pagar $2, pero por el conocimiento del técnico se va a pagar 9,988, más o menos así, $9,998 por sus conocimientos. Esto es un ejemplo del conocimiento. Lo aplicamos a la gestión de recursos humanos, la administración de recursos humanos, lo aplicamos perfectamente, pero lo aplicamos en muchas áreas. A veces pareciera que lo que uno hace es algo que no tiene mucha, pero detrás de lo que el hombre de recursos humanos, el funcionario está haciendo, hay pues una formación. Ahí está su formación, su capacitación, los cursos que ha llevado. No se olviden, Elizabeth, los demás compañeros, no se olviden que la formación es bien importante. No solamente el título, no solamente el título puede avalar, pero si ustedes están, además del título, con una buena formación, digamos técnica, pero además una formación humana,
yo creo que se valora doblemente en recursos humanos. Así que cuando estén señalando ustedes un organigrama o alguno de los pasos de la planificación, los que estén contratándolos a ustedes se van a fijar en todas esas cosas. Muy bien, ¿qué más? Mucha recomendación. Pero ustedes no hablan. A ver, ¿qué más, Ángela? Muchas gracias, licenciado. Es la recomendación que siempre les doy. Lo mismo que esto de ir a una institución, conocer. A ver, ¿dónde están? Aquí, Eric Helmut. ¿Estás herido o ya te has ido? Tenemos todavía 15 minutos. Aquí estoy, licenciado. Aquí estoy. ¿Qué te ha parecido? Hola. Les he pasado el texto de Chavenato. Licenciado, yo tenía una duda. A ver, una preguntita te haré antes. Hola. Te haré una pregunta. Hace un buen tiempo atrás les he pasado el texto de Chavenato. ¿Has revisado el texto? Y no recuerdo bien, licenciado. Muchas cosas de lo que estamos hablando aquí están en ese texto, Chavenato. Bien. ¿Sí, cuál era tu duda, Eric? En caso de que falle la planificación, no se cumplan los objetivos, ¿qué es lo que sería conveniente realizar, licenciado, si es que se ha contratado a un personal idóneo? Ya. No tiene que fallar. No tiene que fallar. Para eso estamos, pues, los que trabajamos en recursos humanos. Si falla, quiere decir que ha fallado los que han planificado. Entonces, lo que hay que cambiar son a los planificadores. Porque estos tipos estaban en otro baile. La institución, la organización, ya tiene una planificación. Tiene sus objetivos señalados, ya. Los de recursos humanos tienen que ir conocer esos objetivos y en función a esos objetivos tienen que planificar en función a los objetivos grandes de la institución. Entonces no va a haber pues ningún desbarajuste, porque recursos humanos está trabajando en función de esos objetivos. Lo que tiene que hacer es adecuarse. Cuando se contrata personal, justamente tienen mucho cuidado. Les he pasado una convocatoria del Banco Unión. Les he pasado una convocatoria de una institución peruana. Lo vamos a ver la próxima semana porque estoy haciendo el análisis. No lo puedo hacer de todos, pero de los exámenes. Y no les he pasado el resultado porque con esos ejemplos que les he pasado del Perú, las convocatorias son pues bien detalladas en algunas partes, en algunos países. Si en el Perú son así, tú entras a la página de la organización y ahí hay una serie de cuestionarios, es decir, te están solicitando mucha información. Entonces, mucho cuidado con esto digamos, de los recursos humanos, con la contratación. No se olviden que la contratación es el paso final, la retención. Hay pasos intermedios. Muy bien. A ver, en esto del Banco Unión, ahora ya no se publican pues todos los requisitos. Se dice se necesita un técnico en educación para el departamento de promoción de crédito del Banco Unión. Nada más, dice requisitos, está en el portal. Tienes que entrar ahí y ahí comienza a ver los requisitos. Y con mucha frecuencia se publican, bueno, ahora ya se publica así, ¿no? Será también porque casi ya periódicos antes se compraba los domingos y salía y me acuerdo en La Razón, el Oro de Oro, tenía 2 suplementos y ahí habían páginas donde había requerimientos de personal. Uno mira las páginas y había convocatorias. Pero después de la crisis esta de la pandemia,
Yo creo que ya muy poca gente compra periódico, incluso han reducido su, ¿cómo llaman? El contenido. Yo recuerdo que compraba La Razón y tenían 200 páginas con sus suplementos, 220, 180, 160. Era un buen documento como para estar hojeando una semana. Pero ahora no llegan a 100, 80, 90 y cosas que uno ya ha visto en televisión o que ha escuchado en radio. Entonces ya me imagino que también ellos estarán preocupados pues y contratarán a personal en recursos humanos, personal que haga, digamos, esto de promocionar el periódico. ¿Cómo se llama esta tarea? A ver, ustedes me ayudan. Nosotros estamos en la carrera de educación, pero nos damos cuenta de que poco a poco ha ido bajando el número de estudiantes. Entonces, ¿qué hacemos? Contratamos a una persona que nos haga programas en televisión para promocionar y para que vengan jóvenes a inscribirse en la carrera. ¿Cómo se llama eso? Marketing. Publicidad. Exactamente. Publicidad, marketing. Entonces, en recursos humanos necesitamos un marketing. Bueno, se ha reunido la planta con el encargado de recursos humanos y ¿para qué? Para que haga estas tareas, estas. Entonces necesitamos una persona que conozca esto, que haya trabajado en esto y que... Entonces, vean ustedes, no podemos fallar. No creo que se echa una falla. Entonces tenemos que buscar la persona adecuada, ¿no? Estamos hablando del periódico. El periódico tal vez está preocupado, o la prensa. Creo que todos los medios escritos están preocupados porque ha ido bajando sus ventas. ¿Qué significa bajar sus ventas? Significa pues que los recursos humanos ya están también medio tambaleándose en esa institución, porque se ha creado inseguridad. Y uno de los, justamente, de los trabajos de recursos humanos es no o enfrentar estas conductas de inseguridad. Genera pues trabajo a desgano, genera muchas conductas que son, digamos, negativas para la institución, para la organización. A ver, si saben que a fin de año se van a ir muchos, la mayor parte se pasará pues buscando pega o dónde se va a ubicar el próximo año. Y después les dicen, pero se van a quedar solamente unos cuantos. Entonces, ¿qué es incertidumbre? Entonces, vean ustedes, en este tiempo en el que no lee la gente, no solamente los periódicos, sino inclusive, el otro día había ¿cómo se llama esto? De feria del libro. Han ido familias a visitar, pero en cuanto a las ventas, entonces los escritores mismos tienen su mercado, es decir, hay personas que compran y que leen, pero después leen. Les pregunto a ustedes, a ver, ustedes que están en formación, ¿cuántos libros se han comprado desde que han entrado a la universidad? Y han formado su pequeña biblioteca. Estamos en esa situación, ¿no? El Internet, los libros digitales, peor todavía con la pandemia, muchos han quedado sin pega ni comprar. Entonces, estas industrias de los libros, de las revistas, han estado, pues deben estar subsistiendo solamente para pagar sus costos, ya no debe haber ganancia. Muy bien, jóvenes, ¿qué más? ¿Volvemos o ya se han aburrido? Estamos con esta parte, recursos humanos. Estamos hablando de planificación, pero el documento que les he enviado, ustedes lean, porque si no vamos a estar pues el docente habla y bla. Estamos hablando de recursos humanos y aquí tenemos una diapositiva. El recurso humano es el capital más importante para la competitividad de las organizaciones. Competitividad de las organizaciones. Recurso humano es el capital más importante. En una clase anterior hemos visto el planteamiento que hacía uno de estos autores que escribe sobre recursos humanos.
entre el capital, hay un capital que es capital humano, hay otro capital que es, ¿cómo se puede decir? Hay el capital que tiene la institución, que es la maquinaria, la infraestructura, todo eso. Hay otro capital, los recursos humanos. Es el capital más importante, porque son ellos los que van a mover toda la maquinaria. Pero además, entre el capital estaba el nombre de la institución o de la organización. O sea, es parte del capital. Cuando se transfiere, cuando se vende o se pone en venta una organización, digamos, que ha recorrido un buen tiempo podemos decir, el camino de la producción, se lo vende no solamente la maquinaria, sino también los recursos humanos. Perdón, pero estoy utilizando mal. No se vende los recursos humanos. Se vende la maquinaria, pero se transfiere también los recursos humanos. Pero además hay otra cosa más, es el nombre de la institución. Y si es una institución que ha generado un nombre conocido, entonces cuesta más. El nombre tiene un precio. Por eso es que hay organizaciones que piden licencia para producir algo parecido a lo que está produciendo otra organización, con licencia dicen de tal institución, licencia. El nombre es muy importante. Les voy a poner el ejemplo. Ustedes conocen las zapatillas, Adidas. Zapatillas es material, ropa deportiva, Adidas. Es una organización alemana, pero es tan conocida que su nombre ya es un capital. Y si hay alguna industria que comienza a fabricar algo parecido, entonces piden licencia a la organización. Entonces, vean ustedes, el capital humano es el más importante para la competitividad, competencia de las organizaciones. Claro, con un buen capital humano siempre vamos a salir adelante. Entonces, ¿cómo entendemos esto de la planificación de recursos humanos, la planeación? Es el proceso de anticipar y prevenir el movimiento de personas, anticipar, prevenir el movimiento de personas hacia el interior, dentro y hacia afuera. ¿Qué significa? Tenemos que anticiparnos, pues, prevenir el movimiento de personas al interior de la organización. Hay personas que van a estar dentro y también van a estar personas que van a estar afuera. Muy importante esto. A ver, ustedes conocen periódicos, el diario muy antiguo, La Razón y demás. Hay recursos humanos que están adentro, que están trabajando en lo que son las, ¿cómo se llama? Estas máquinas que son imprentas grandes. Tiene nombre, ahorita no se ven bien. Muy bien, que están ahí trabajando y están produciendo todo el día. Nunca paran. Si es que no están haciendo periódico, están con otro tipo de contratos, pero todo el día están trabajando. Inclusive estas grandes empresas no tienen que parar, tienen turnos de trabajo. Pero esto no se los ve. En cambio, lo que se ve es fuera de la institución y hay recursos humanos que trabajan en la distribución. Ustedes han pasado por el diario que está cerca aquí del Prado, cerca de la plaza, donde está Simón Bolívar. Hay mostradores donde hay gente que está atendiendo. Si es que tiene que crearse una agencia por la zona del cementerio, por alguna zona que ellos han visto es factible, entonces en la planificación tienen que señalar personas que van a trabajar en eso. No es que porque era el sobrinito, porque no. De acuerdo a un estudio de su formación, de sus capacidades. Muy bien, denominada planificación de la plantilla. Tiene que ver esto de la plantilla, tiene que ver con esto que hemos señalado en la universidad. Hay un departamento de personal
Y ese departamento de personal maneja unos documentos que son la plantilla. ¿Qué es la plantilla? Es el personal. Entonces, la planificación de la plantilla o del personal es un proceso que permite situar el número adecuado de personas, situar el número adecuado de personas que van a trabajar en un determinado espacio cualificado, en el punto adecuado y en el momento adecuado. Esto es planificación de recursos humanos. Situar el número adecuado de personas cualificado en el puesto adecuado y en el momento adecuado. Ahora podemos hacer, pues, esto está bien, esto es planificación. Y en la administración pública se da esta situación. Lo que se critica de la administración pública es que no hay planificación, pues su departamento de recursos humanos está ahí a un señor que era más propaganda o era un propaganda, uno que difundía propaganda política. Lo han puesto ahí y ese es el que comienza a reclutar, a despedir gente. Y donde se necesita de la administración pública, donde se necesita que debería estar una persona con cierta capacidad, está pues cualquier persona. Por eso es que hay críticas. Alguna vez en educación hemos visto en el Ministerio de Educación, uno está esperando a que le atiendan y la funcionaria está conversando con otra funcionaria y uno escucha y se molesta al escuchar que son chismes. ¿Y qué te ha dicho la chichita? ¿Qué te ha dicho la esta? Así me ha dicho así. Pero hay gente que está esperando. Entonces, esto tiene mucho que ver pues con no solamente la planificación, las personas adecuadas, tiene que ver inclusive con el organigrama y tiene que ver con el manual de funciones. Muy bien, nos vamos a quedar aquí. Estamos con la planificación de recursos humanos y con esto nos vamos a despedir hasta el próximo lunes. Sí, tenemos todavía harto de... Es muy reiterativo, pero es importante que tengamos conciencia de que estamos con algo importante que si es que vamos a trabajar a un lugar así, no solamente vamos a ganar dinero, sino vamos a tener poder. El poder de acuerdo a nuestros conocimientos, poder definir quiénes se quedan, quiénes no se quedan. Muy bien, estoy cesando, así que ha sido un gusto. Me voy a despedir. Les envío una tantahuagua virtual, un bizcochuelo y un vino tinto que nuestras abuelas decían cosa. Muy bien, estamos a las 9 y ha sido un gusto. Chao, chao, Lizeth. Ya, bueno, Gracias. La próxima. no se olviden pues de nuestra cultura, no se olviden de nuestra cultura. No se olviden de rezar también, aunque es algo simbólico. No se olviden de las almas, no se olviden del papá, de la mamá, si es que se han ido, de los abuelitos, de la familia. Es un buen momento para recordar y estar en familia. Muy bien, ahora sí me voy. Chau. Iki sin cama. Kiki sin cama, Cuyaca. Hasta luego, Lick. Hasta luego.